ella y felicitarla porque la venía amenazando que faltaba poco, ya está, la podemos presentar así como la psicopedagoga Cecilia Soto. ¿Cómo está? Igual siempre para nosotros vas a ser la seño Ceci. Así es, siempre va a ser de corazón y de base y siempre va a seguir la profesión. Gracias a esa profesión, a muchas otras cosas, así que... Felicitaciones. Muchas Costó, gracias. Pero lo logramos. Cuesta una carrera con hijos, con trabajo, con toda una sociedad de hoy que cuestan los costos, pero se llegó. Encima, si mal no recuerdo, si me equivoco, lo hacías en el Chaco. En el Chaco, sí. Vivo acá en Corrientes y sí. Sí. Bueno, el que quiere puede. El que quiere puede. Ese es el mensaje de hoy. Sí. Ceci, y contanos, ¿cuál es la función de la psicopedagoga? Bueno, justamente de eso te decía, como para poder tener el espacio de contar un poquito, porque la mirada más grande o más abocada que se cree que tiene un psicopedagogo es hacia todo el ámbito escolar. Si bien está muy ligado, porque hablamos de pedagogía, de los métodos de estudio, de todos los tips y todas las cosas que podemos darle como herramienta a un alumno de cualquier nivel universitario, terciario, secundario, primario. También nos abocamos a otras áreas y eso es un poquito lo que te quería contar, que es más bien lo que a mí me gustaría, o sea, no dejo de lado porque sigo en la docencia, sigo haciendo el acompañamiento. Yo en otras ocasiones, por ahí uno no quiere nombrar todo lo que hace, en el programa nos abocamos más a mi área, que es nivel inicial o todo lo que sea escuela, pero yo también realizo hace 15 años acompañamiento. ¿Esto a qué se refiere? A personas con algún tipo de discapacidad o también a personas que tienen otras dificultades en donde en el ámbito de la escuela necesitan un acompañamiento o bien seguimiento. Esta es una tarea que la podemos llevar a cabo, sí, los psicopedagogos y los docentes, pero también hay otras tareas, que es acompañar y hacer un seguimiento a las familias. Es algo más bien integral. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hoy me consultaba una colega y me decía, Ceci, tengo una alumna que le va re bien en la escuela, o sea, en lo cognitivo está genial, pero todo lo que sea organizacional, las rutinas, se pierde. ¿Cómo hacemos? ¿Qué decís vos? Que vaya, que consulte, por ejemplo. Esa sería una de las grandes cosas que a veces te decía de que no sé, ¿cómo hago? Sí. ¿Dónde hago? Y hay recursos. ¿Por dónde empiezo? ¿Sí? Y a partir de esa inquietud surgen otras. Y ahí sí se ve que quizá hay que ajustar un área en la parte de aprendizaje, ¿sí? Que no estaba siendo vista o no estaba esta mirada del psicopedagogo. Entonces, a partir de una inquietud surgen otras posibilidades para mejorar esa y otras cuestiones, ¿sí? Por eso digo una mirada más bien integral que tenemos nosotros desde lo que nosotros podemos abarcar, que es el trabajo con la escuela, dentro de un ente, de una institución donde uno tiene que acompañar, tiene las reglas, tiene sus rutinas, los momentos, tiene todos los reglamentos que son la aprobación, la puntuación, que a veces en las evaluaciones es todo un tema, que lo hablamos un poco la vez pasada en secundaria, pasaba mucho. Bueno, hace poco pasó un suceso que les vino bien a muchos chicos, que es esto de que le dieron un mes para poder aprobar las materias, para que no haya tanta repitencia. Sí. Recordemos que venimos de un año de pandemia. 2 años. 2 años ya. Y el año pasado fue el año en donde se hizo la total presencialidad y se evidenciaron muchas falencias. Yo había comentado como que la escuela siguió, o sea, la organización de la escuela siguió como era, no con este acontecimiento. Entonces se vieron los efectos. Y lo que se vio no es solo a nivel de aprendizaje o si se pudo, ¿por qué no se llegó a ese número de la evaluación que te decía? ¿Por qué no se llegó? ¿Qué pasó? Era solo contenidos, no hubo comprensión y fallaron muchas cosas, que eso también en otra ocasión lo podemos hablar. Que convoca más bien a los docentes a que seguimos con los métodos de antes o la forma de evaluar de antes, que habíamos nombrado al uno, al bendito uno, que ante cualquier circunstancia no hay más los negativos, uno. Y levantar un 1 no es imposible, pero es muy difícil. Ahora hay 2 cuatrimestres, no hay más 3 trimestres, en donde había más posibilidades de mediar. Y a veces uno juega con
con la percepción que el docente tiene hacia el alumno y en base a eso su concepto, cómo lo evalúa, si sabe, si no sabe. Entonces esa mirada evaluadora que hay de conceptos es diferente hoy en día, tendría que ser diferente. Entonces, esa es una de las inquietudes cuando van al consultorio y preguntan qué podemos hacer. Por ejemplo, un caso para contarte, un chico que está en la facultad, tiene una dificultad en el habla, entonces a la hora de presentarse a un oral, porque la única forma de evaluar esa materia es oral, rebota. Ya perdió todas las posibilidades de mesa, no puede ser aprobado porque no pasa por esa instancia. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos interceder? ¿Hay solución? Hay muchísima solución. Y de ahí se abren otras facetas. Agarro este ejemplo porque es lo más actual que tengo. Estamos iniciando el año, las facultades ya iniciaron sus cursillos, sus cursadas, pero los exámenes empiezan en abril. Entonces estamos a un mes y nos pusimos ciertos objetivos. ¿Cómo hicimos, por ejemplo, con este universitario ya de 22 años? Estamos hablando de un universitario. Universitario de 22 Uno por ahí piensa que los problemas son en los pequeños y te pueden presentar más Por eso adelante. justamente es que hablábamos en un principio de toda la primera infancia, cómo acompañar, qué hacer, las rutinas, los momentos, los hábitos, cómo retomar. Bueno, hago un paréntesis, estamos en marzo, en donde hay mucha movilización, las rutinas no son amenas. Entonces recuerdo esto de lo que habíamos hablado hace mucho, de fomentar, tener la ayuda visual en casa de los horarios de los chicos, con colores, para que ellos solo se organicen. Bueno, esto también lo utilicé con este chico, porque él también necesitaba la organización y lo visual, como siempre comenté, es la memoria más rápida y que más perdura. Por eso se utiliza mucho. Y los recordatorios, que hoy en día hay todo desde el celular. Sí. Hay aplicaciones, pero nunca falla y nunca debe faltar el papel, la anotación. Porque el hecho ya de la atención, de lo que escribo, del tiempo que me demoro, en todo lo que yo me dedico a hacer en ese momento, después lo pego, lo veo, me recuerda, es una ayuda. Por ejemplo, algo que era un tips, por ejemplo, era dejar ahí en tu lugar de siempre, en tu repisa, en tu escritorio, arriba de la ladera, en el comedor, algo que te haga acordar que tenés que hacer. Bueno, uno de esos son los objetos que te recuerdan que lo tenés que llevar a arreglar un zapato, por ejemplo, de la vida diaria, te digo, como también tenés que llevar a inscribirte, entonces dejar el papel de la inscripción ahí. Bueno, estos horarios, estas agendas donde establecer las rutinas y poder, eso fue lo primero que hicimos. Entonces diagramamos cómo era su carrera y más que nada a esta materia que no podía, que era correlativa, que cuando empieza a cursar, vimos todo el diagrama de las posibilidades, todo lo positivo primero, o sea, todo lo que se puede, todo lo que viene en pos. Después analizamos los por qué, que ahí vimos en el tema de la oralidad, ejercicios, ¿sí? Para la respiración, relajación, de qué manera puedo modular mejor, trabajar un poco de oratoria. Este chico encontró muchos recursos, por ejemplo, la facilidad que él tiene es con videos. Y encontró ayuda desde internet, él solo encontró un recurso en donde se contactó y hablaba mucho con, ¿cómo es que se llaman estos influencers? Sí. En donde le enseñó y pudo aprobar una de las materias con la ayuda de uno de ellos, por ejemplo. Fue un recurso muy actual y muy bueno, que no está descartado. Todo vale. Todo vale. Entonces fuimos a lo primero, lo organizacional, en cuanto a su materia, después también en cuanto a su rutina. Pero antes que todo esto, como te decía que esto es integral, hablamos de él. Hicimos un pequeño relevamiento, sería, de su anterior escolaridad. Cómo fue su nivel inicial, si lo recordaba, su primaria, si tuvo atención antes de una psicopedagoga, de una fono, y sí hubo. Si hubo repitencia, si no hubo, qué fue lo que más le costó siempre, escribir, copiar, leer, escuchar, atender. Si hay algo que recuerda, que lo marcó como bueno o como malo, alguna relación con algún compañero, con alguna docente. ¿Cómo es su relación con su familia? ¿Cómo es su organización en los momentos para comer? Todo lo que tenga que ver con la vida anterior, social y educativa.
Se abarca todo y se tienen en presente todos esos datos, su alimentación como es, sus horas de descanso, siempre se fomentan los buenos hábitos, siempre, siempre, porque para tener una buena atención, una buena postura, un buen tiempo, una buena lectura, tenemos que tener en cuenta estos factores. Entonces, contarte un poquito del procedimiento de que a veces eso se hace en una sesión, por ejemplo, y en la próxima, depende de con quién estamos, ya se trae lo que se le encarga. Por ejemplo, él tenía que traer un diagrama de las materias a rendir, en donde él ponía de qué se trata para organizar la materia en sí, de qué se trata la materia, o sea, el nombre de la materia, en cuántas unidades se divide y esas unidades en sí de qué tratan. Así armar el apunte. Él ya tenía apuntes, tenía los apuntes, pero 2 apuntes de distintas personas. Entonces lo hizo uno, ya que tiene facilidad y le gusta lo digital, lo hizo desde lo digital. Ahora en la próxima sesión se controla, se fija que sí, que no. Él lo llevó esto a hablar más con sus docentes, por ejemplo. Entonces tuvo que preguntarle y consultar. Y ahí ayuda este ejercicio que venimos haciendo, que se le da los tips, los ejercicios de interactuar, de hacerlos en casa. Y después de ese apunte, ahí sí vamos a la parte, que todo eso ya es estudiar. Ahí sí vamos al hecho de fijar los conceptos y después de poder decirlos. Porque lo que vimos es que si lo evaluamos por escrito, multiple choice, tiene un buen puntaje y sabe. Pero también necesita saber, no desechar esto que cuesta y bueno, y trabajar la oralidad, que lo va a ayudar en la vida social también. Por eso vuelvo a decir, es un trabajo integral, no es, si bien tiene que ver con el ámbito de la educación, se trabaja todas estas otras áreas, por ejemplo. Está bueno eso que recalcás, que es algo integral, que todo puede influir, ¿no? O sea, la familia, la vida social, en algún problema que pueda tener una persona, digo, porque podemos hablar desde un nivel inicial a lo que estamos tratando ahora, que es el tema de un chico de la facultad. Sí, este es un ejemplo concreto reciente. Hay muchos y más que nada es ver y contarte de qué se trata en la psicopedagogía, que no es solamente lo educacional, lo integral, sino también está la parte de organización, de gestión, de investigación, ¿sí? Y por ahí también contarte esto de que a veces no es un tratamiento prolongado, sí hay tratamientos que dependen y que necesitan la constancia, por ejemplo, cuando hablamos de una discapacidad, ¿sí? Cuando se presentan objetivos, hay un plan, se planifica y se trabaja todo el año en base a eso, con otros colegas, por ejemplo, ¿sí? Yo trabajo con la integradora, con la psicóloga, con la familia, nos ponemos de acuerdo y tenemos un plan. Pero hay también estos ocasionales que son sesiones en donde van, consultan, encuentran y en 1 o 2 sesiones ya está. Después cada tanto nos encontramos, controlamos, ¿sí? Como un seguimiento. Entonces por ahí, para que no se asusten, que no crea que es algo, hablando monetariamente, que a todos nos cuesta mantener. Siempre tener un compromiso en donde yo hago algo para poder mantenerlo, porque si yo hago o empiezo y después no lo puedo mantener, vamos a estar perdiendo tiempo, plata y frustrando también porque no vamos a cumplir con los objetivos que nos proponemos. Ceci, Ceci, muchas gracias. ¿Dónde te encontramos? Bueno, mi teléfono, y ahora estoy en un consultorio que lo comparto con una amiga, que te lo voy a pasar bien la dirección, la fotito, todo el flyer si querés, porque no te lo pasé antes, perdón. Pero mi teléfono es 03772 584890. Característica correntina. Sí, me tengo que pasar. Soy correntina, pero viví muchos años en Paso de los Libres y quedó el contacto. Ya estamos acá. Es algo pendiente que lo tengo. Objetivo que te da el programa a la señor Ceci. Está bien, 2023 cambiamos. Anotamos en un recordatorio. En un recordatorio me va a pegar ahí en la estantería. Bueno, reiteramos entonces. Sí, 03772 584890. Bueno, gracias y bueno, te vamos a tener más seguido por acá. Sí, más seguido y ya le voy a mandar el flyer, la info bien. Muchas gracias. A ustedes. Nuestra psicopedagoga, sí, es exclusiva nuestra, la señor Ceci, pasaba aquí por el final ya de